Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos viernes 27 de marzo de este 2015 y vamos a hacer hoy un programa pues muy pedagógico. La idea es que este programa le sirva a usted, bueno, para aprender, por supuesto, hay cosas nuevas que tenemos que saber, pero sobre todo para que haga usted análisis, para que reflexione sobre un tema. A mí me parece fundamental, la violencia en las escuelas, la violencia escolar. Usted seguramente ha oído hablar mucho del bullying, porque es una palabra últimamente que está así como de moda y se está publicando mucho. Y qué bueno que se posicione esta idea de que en la escuela los niños, las niñas, jóvenes, pues a veces sufren violencia, a veces sufren agresiones y no nos damos cuenta, o las vemos como si fuera algo normal, y esto no está bien. Bueno, vamos a hablar de este tema. A mí me da mucho gusto aprovechar la estancia acá de un especialista en este tema, y bueno, se lo voy a presentar y además yo agradeciéndole muchísimo que se dé la oportunidad de venir al programa para poder hablar, pues ojalá que esperemos que un poquito a fondo del tema. Me da mucho gusto. Alejandro Castro Santander, él es, bueno, psicopedagogo y bien invitado por un centro especializado en el tema y que da atención especializada acá en Chihuahua. Se llama Atención e Hiperactividad Asociación Civil, que es un centro que atiende a niños, a niñas con problemas de atención, con problemas de hiperactividad. Desde hace un buen rato está haciendo muy buen trabajo este centro. Bueno, está invitando a Alejandro, que ya dio una conferencia acá en Chihuahua sobre el tema. Alejandro es parte de un observatorio internacional de la violencia escolar, donde se hace investigación, donde se analiza, donde se fijan lineamientos en este tema. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Alejandro, que te des el tiempo de venir a este programa. A mí me parece y me interesa mucho que, bueno, la gente que nos está viendo tenga la oportunidad de recibir este mensaje, de recibir pues algunas ideas de este tema desde una persona especializada. Entonces, si tú nos hicieras el favor de poder introducir el tema y luego ya nos vamos platicando. Okay. ¿Qué es este asunto de la violencia escolar? ¿Por qué es tan importante que quienes dan clases, los papás, las mamás, maestros, maestras, quienes dirigen las escuelas, estén muy atentos a esta problemática, cómo detectar el asunto de la violencia? Y luego nos vamos adentrando un poquito en el tema, si te parece. Bien. Bienvenido. No, y gracias, Dora, por la invitación. Sí, el tema de la violencia en realidad aparece como muy fuerte y puesto de moda el tema del bullying, ¿no? Es lo que, no solamente en México, ¿no? Es un tema ya generalizado, muy fuerte en Latinoamérica, pero que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, ya sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que no necesariamente eso quiere decir que antes no había, porque digamos, si lo hacemos una traducción cercana a lo que es el fenómeno bullying, estamos hablando de acoso, ¿no? De hostigamiento. Entonces el acoso y el hostigamiento es un fenómeno de la conducta humana que no podemos decir que sea nuevo. Exacto. Pero con nombre, digamos, con nombre más técnico, aparece en los años 70, ¿no? Con Olweus en Noruega, y bueno, y ahí empieza a darse a conocer, empieza la investigación, pero siempre como un tema importante dentro de las escuelas, pero no como el tema más importante. Aquellos que llevamos mucho tiempo en las escuelas, sea como docentes o como habiendo sido alumnos, ¿no? En realidad cuando había un fenómeno que no nos gustaba dentro de las escuelas, la referencia que hacíamos era a la palabra indisciplina, ¿no? Pero en los últimos años, yo diría no mucho más de 15 años, el término violencia relacionado con escuela terminó comiéndose a la palabra indisciplina, ¿no? Y hoy prácticamente cuando pasa algo que no corresponde, que no nos gusta o lo que sea, se refiere casi exclusivamente al término violencia. ¿Cómo diferenciar esto? Sí. ¿Cómo saber cuándo hay violencia y cuándo hay alguna medida disciplinar? ¿No? En realidad son dos cosas distintas. Son cosas diferentes. La indisciplina hace referencia a la transgresión a la norma. Cuando se ponen normas, en este caso, por ejemplo, en una institución educativa
normas de convivencia, se transgreden las normas, se comete un hecho de indisciplina. Y en ese sentido, si una institución tiene normas de convivencia para los alumnos, para los docentes y para los padres, también podríamos hablar de una indisciplina de parte del adulto, ¿no? También. Sí. El tema, por supuesto, que va a cambiar la sanción, ¿no? Va a cambiar, la medida correctiva puede cambiar, pero no quita que haya una transgresión. Sí. En el caso de la violencia estamos hablando de daño voluntario al otro, sí, ¿no? Porque si no fuera voluntario sería un accidente. Exacto. ¿No? Entonces hablamos concretamente de daño voluntario que puede tener distintas formas, ¿no? Claro. Nosotros hoy cuando hablamos de violencia en el ámbito de las escuelas, estamos hablando de exactamente el mismo formato que se puede dar en violencia de género, ¿no es cierto? Y en otros tipos de violencia, ¿no? Donde vamos a encontrar abuso de poder, ¿no? Dominio, sumisión, ¿no? Siempre hay abuso de poder, ¿no? El modelo es ese, el modelo siempre es ese, nada más que en la escuela tiene otras características, porque pues, estamos hablando de muchos estudiantes, estamos hablando en este caso el tema del bullying, ¿no? O sea, que es acoso entre estudiantes, se cometen muchos errores con respecto a eso, ya últimamente se llama bullying a cualquier cosa, por ejemplo, que un alumno hostigue a un docente se lo llama bullying cuando no es así, en todo caso es maltrato o violencia contra un adulto, pero el término bullying está reservado pura y exclusivamente a la violencia reiterada por hostigamiento que se realiza, ¿no es cierto?, entre estudiantes. Que le podemos agregar, ¿no?, si se utilizan además las nuevas tecnologías, se utiliza internet, la computadora, celulares, podemos hablar de ciberbullying. Pero lo más frecuente dentro, si vamos a hablar de violencia, lo más frecuente son las violencias esporádicas, las violencias aisladas, de las cuales puede haber un hecho de violencia aislado y muy peligroso, muy fuerte, con consecuencias graves, ¿no? O sea, puede haber hasta una muerte por un solo... Y eso no es hostigamiento, no es bullying. Exacto. A veces por descuidar justamente la violencia aislada y estar esperando encontrar bullying, ¿no? Y descuidamos estas otras violencias, no estamos atentos, bueno, esta impunidad a veces que se produce es la que luego va a desencadenar el fenómeno de hostigamiento, ¿no? Total, dicen, nadie me dice nada, no pasa, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces en esa impunidad a veces se crea el espacio propicio para la reiteración, ¿no?, de conductas. Que puede haber, y frecuentemente hay, supongo, negligencia entre quienes dirigen las escuelas. Es decir, pueden estar muy atentos, por ejemplo, al nivel académico, al nivel pedagógico, pero al comportamiento del estudiantado a veces se pierde, a veces no se le pone tanta atención. Pero fíjate, Dora, que nosotros, o sea, sin buscar culpables, ¿no? Si bien de alguna manera hay responsabilidad, ¿no?, en todo este tipo de cosas. Nosotros decimos que como es un fenómeno muy fuerte de los últimos años, en general los docentes no han sido capacitados para enfrentar de manera idónea, digamos, ¿no?, el fenómeno. Algunos lo ven, otros no. En el caso del fenómeno bullying, a veces es un fenómeno muy desapercibido, muy invisible, ¿no?, porque digamos, no es un fenómeno ruidoso como para que uno esté atento. A veces la disrupción dentro, ¿no?, el alumno que interrumpe, que molesta, ¿no?, en el caso, por ejemplo, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no?, bueno, es algo más visible. Pero en el caso, en estos casos, ¿no?, de acoso entre escolares, a veces es mucho más desapercibido. ¿Por qué? Porque hay toda a veces hasta una planificación, ¿no?, una premeditación, ¿no?, para buscar cómo hacer daño concretamente al otro. Entonces no es sencillo, justamente por eso a veces no se ve y a veces se trata como bullying. Por ejemplo, un solo hecho de violencia grave ya se califica como bullying, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, hay que trabajar mucho en formación, en la formación de los docentes, de los directivos, y en un aspecto que venimos insistiendo ya hace bastante tiempo, y que es la gestión de la convivencia, ¿no? ¿Qué es esto de la gestión que veía yo digamos en las líneas así generales de propuesta que tú traes? ¿Qué es esto de gestión de la convivencia? O sea, nosotros estamos convencidos que la convivencia no es un tema que hay que tratarlo por ensayo y error,
como esperando que pase y a partir de que pasó veamos cómo trabajamos. Esto, a ver, para no complicarlo mucho por ahí a la gente que nos está escuchando, ¿no? Todas las instituciones tienen un proyecto educativo. Bueno, el proyecto educativo generalmente tiene más que ver en general con aspectos curriculares, ¿no? Sí. de la educación. Nosotros hoy estamos convencidos de que el tema de la convivencia tiene que estar incluido, sí, ¿no? En estos proyectos educativos. Sí. ¿Y cómo? Y bueno, no solamente con una mirada de qué vamos a hacer cuando pasa, porque tal vez lo más sencillo es hacer protocolos, ¿no? Cuando pasó, ¿qué hacemos, ¿no? ¿A quién le avisamos? ¿A dónde derivamos? ¿No? Pero lamentablemente estamos mal, estamos tarde. Entonces, el tema es incluir el diagnóstico, la prevención, las formas de intervención concretas, ¿no? Que uno puede hacer, y también la promoción, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, que ya esto tendría más que ver también con la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos hacer a través de una mirada educativa, ¿no? Prevenir todo este tipo de fenómenos? O sea, a ver, dicho de otra manera, nosotros decimos, la violencia es una conducta mayormente aprendida, que se puede prevenir, se puede intervenir y se puede desaprender. Sí. Entonces, a ver, si nosotros sabemos esto y estamos en instituciones educativas donde lo que se supone que hacemos bien tiene que ver con lo educativo, hoy no podemos dejar de intervenir en estos fenómenos. Ahora, ¿qué me puede pasar? Como pasa a veces que dicen, bueno, pero la violencia está afuera, ¿no? La violencia está afuera y entra a la escuela, penetra a la escuela. Nosotros decimos, sí, es cierto, pero a ver, la escuela que siempre ha tenido, porque lo educativo es esto, ¿no? Tenido la misión de transformar, modificar, cambiar para mejor, bueno, hoy tiene un desafío con esto, sí, ¿no? No puede sufrir solamente la violencia, sino sí, hoy el planteo es qué puede hacer cuando sabemos que existe esta posibilidad que entre por la puerta, entre un alumno violento, ¿no? Un docente violento, un padre violento. Nos encontramos todos en la escuela. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Entonces, hoy es un desafío. Pero además de esto, hay alumnos que pueden aprender en la escuela la violencia, ¿no? Sí. Porque el alumno nuevo que entra, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué se pregunta? O sea, ¿qué hay que hacer en esta institución para que me acepte, ¿no? Sí. Y a veces el mensaje no es el mejor, ¿no? A veces el mensaje es, y bueno, no te lleves tan bien con la maestra, fíjate lo que hacemos nosotros, no seas tan estudioso, no levantes tanto la mano, ¿no? Para participar. O sea, no son los mejores mensajes. Y eso es un aprendizaje también. Entonces, son muchos los aspectos, ¿no? El fenómeno de la violencia es un fenómeno complejo. Entonces, no lo podemos tratar en detalles. Los modelos que utilizamos son modelos multinivel. O sea, se trata de abarcar distintos niveles, distintos aspectos y en lo posible todos juntos, ¿no? No decir, bueno, vamos a capacitar solamente a los docentes, vamos a darle pláticas a los padres. No, todo. Cómo lo manejamos desde el currículum, desde la familia, con los docentes, en las contingencias, en las emergencias, ¿no? Tiene que estar todo hoy muy pensado. Los espacios en el diagnóstico surge a veces, ¿no? Los mismos estudiantes nos dicen cuáles son los lugares donde se produce mayormente, ¿no? Los fenómenos de violencia, porque en realidad, si bien nosotros hoy estamos hablando mucho del fenómeno de la violencia, lo que también tenemos claro que es un fenómeno muy naturalizado, ¿no? Hay estudiantes que uno cuando les pregunta sobre la violencia, ellos dicen, no, en realidad no, y cuando uno ve, pero justamente este niño o esta niña está siendo o violentada, hostigada, lo que sea. ¿Qué ha pasado? No, consideran que estas prácticas forman parte de la vida, ¿no? de las dinámicas de la escuela. Entonces también es peligroso esto, ¿no? Porque se crece convencido, por ejemplo, como pasa con algunos estudiantes que crecen convencidos que, bueno, que ellos cuando están en grupo siempre les pasa esto, ¿no? Asumen, ¿no? Esto que llamamos por ahí en general indefensión aprendida, ¿no? O sea, asumen como que, bueno, les tocó, ellos son así, no hay más remedio, ¿no? Y fíjate, hay otro tema, ¿no? que es importante. Hoy ya no hablamos solamente de la violencia entre los estudiantes. Hoy hablamos de la violencia de todos, ¿no? El que pasa con los padres, que pasa con los docentes.
Y hay un fenómeno que ha crecido mucho. Yo le dediqué un libro, un libro que se llama Educar sin Miedo, pero el tema es qué orientaciones o qué podemos hacer en relación al mobbing, ¿no? El mobbing, que es exactamente lo mismo que el bullying, nada más que es el acoso, el hostigamiento en el ámbito del trabajo. Entre adultos. Y ha crecido muchísimo en dos ámbitos, el de la salud y el de la educación. A nivel mundial, ¿no? Ha crecido mucho. Y esto, bueno, a ver, son temas que ya no podemos decir, bueno, pasa, y bueno, y cuando pase, veamos qué hacemos. ¿Por qué? Porque daña, porque es violencia y daña mucho, claro, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice, la violencia es una enfermedad social, ¿no? Usa esa metáfora. Y está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia, como una enfermedad, cuando uno no le pone el remedio que le debe poner, o sea, sigue aumentando, sigue dañando y además es contagiosa, ¿no? Sí. Entonces se reproduce y a veces según, si se dan las condiciones, en este caso la institución, la escuela no está preparada, bueno, o sea, uno puede ir un año y ver una escuela tranquila y al otro año ver una escuela con muchos problemas, ¿no? Entonces, son fenómenos que, o sea, creo que ameritan. En otro momento, cuando hablábamos antiguamente de estos temas, sabíamos que era importante, hasta lo investigábamos, pero era un tema como coyuntural, ¿no? Sí. Formaba parte del tema, pero no era un tema que nos preocupara, no tanto. Hoy, mira la dimensión que tiene de esto que estamos hablando, que en los estudios internacionales, las evaluaciones internacionales de calidad educativa, ¿no? Por ejemplo, el informe PISA, ¿no? Este que se toma a los chicos de 15 años en lengua, matemática, y a veces interviene lo social, bueno, temas de la biología, etcétera, ¿no? O sea, distintos aspectos, se mide calidad educativa. En los últimos años ya la OCDE ha llegado a decir que el aspecto que más está influyendo en calidad educativa es la calidad de la convivencia, ¿no? Como que está afectando directamente la relación educativa. El docente no puede enseñar y el alumno no aprende, ¿no? Sí, yo me parece, bueno, son como muchas cosas, me quedo con muchas cosas y resalto algunas para fortalecer las ideas. Vivimos efectivamente en general en un mundo violento, en general. A todos los niveles, ¿no? En algunos lugares más, en México, Latinoamérica, pero particularmente México y particularmente Chihuahua, en un mundo violento donde hay asesinatos, donde hay, y bueno, ahorita estamos más o menos con cierta tranquilidad, porque hace algunos años se vino una violencia fuertísima, ¿no? Vivimos la violencia de género, que es tremenda, tremenda, apenas si la estamos visibilizando, y apenas empieza a atender, por lo menos en México, en Latinoamérica, hay otros países, en Europa, donde se atiende desde hace rato. Entonces, vivimos en este mundo, vivimos mucha violencia en las familias, mucha violencia infantil, desde los adultos hacia los niños en las mismas familias, ¿no? Y luego tenemos digamos que modelos educativos que en general, estoy hablando en general, que justamente propician, a mí me parece, yo no sé si voy a decir una barbaridad, yo lo he dicho aquí muchas veces, pero me encanta que un especialista me pueda corregir o que me pueda respaldar. Modelos educativos desde hace mucho, me refiero en el mundo, que también propician violencia, porque son modelos y además con mucha pompa se anuncian y se promueven, que promueven la competencia, la famosa competitividad y la famosa competencia, ¿no? Y entonces estos modelos que privilegian mucho que los niños sean expertos en computación y que sean expertos en inglés. De hecho, los colegios, especialmente los particulares, ese es el gancho, ese es justamente
lo que venden, que van a ser niños y niñas que egresen de ahí hablando súper inglés, bilingües, que mucha computadora y mucha tecnología, etcétera, para que puedan salir al mundo a competir y a ganar dinero, ¿no? Es como la idea que tenemos de la escuela. Y entonces, cuando yo coincido que lo ideal, a mí me parece que lo ideal es que tuviéramos modelos educativos a donde los niños y las niñas, no importa, digo, qué bueno que hablen inglés y que sepan mucho cómputo y todas estas cosas, claro que sí, bienvenidos, pero donde se pudiera privilegiar el que aprendieran a convivir, aprendieran a socializar, aprendieran a ser solidarios. Es decir, yo no escucho en los modelos educativos que estén ofertando a enseñar a las criaturas a ser solidarias. Las están enseñando a ser competitivas. Y ser competitivas y manejarse la competencia implica friégate al que puedas para que tú ganes. Ese es el mensaje, ¿no? Porque además tienen razón, entre comillas, estas escuelas que promueven y estos modelos educativos, que cuando sales al mercado, el mercado laboral es quítate que aquí voy y yo quiero ganar. Bueno, la única manera, es mi opinión, en que podemos darle la vuelta a este mundo loco que tenemos, es pues con solidaridad, no con competencia, con aprendizajes, con educación, con enseñanzas que nos digan ayuda al otro, si puedes ayúdalo, pero hacerlo real, es decir, yo me manejo mucho con las organizaciones de la sociedad civil y ahí encontramos en las organizaciones de la sociedad civil mucha solidaridad, mucha ayuda al necesitado, mucha ayuda al otro y es muy satisfactorio. Es decir, les vendemos la idea a los papás y a las mamás para que metan a sus criaturas en estos modelos educativos, de que la satisfacción es el dinero, de que si yo salgo hablando súper inglés, súper experta en ciertas cosas, en tecnologías, voy a ganar mucho dinero y entonces doy por hecho que si gano mucho dinero voy a estar muy satisfecha porque voy a tener muchos bienes, etcétera, cuando la solidaridad es más satisfactoria que a veces la competencia. Pero me parece entonces, me da mucho gusto, me parece que la idea de especialistas, la idea de expertos, de instituciones, etcétera, es ir evaluando, midiendo qué onda con estos modelos, que al final de cuentas efectivamente generan violencia, y darle la vuelta. ¿Cómo dar la vuelta? ¿Qué tanto las escuelas, qué tanto particularmente quienes llevan la batuta en estos modelos, me refiero a las autoridades educativas, ¿no? Las secretarías, etcétera, etcétera, se pueden convencer a nivel institucional, gobiernos y a nivel particulares, que tanto se pueden convencer de que tenemos que cambiar, de que nos tenemos que ir por otro lado en el terreno educativo, ¿no? Dora, acabas de plantear justamente la deuda de los sistemas educativos, ¿no? Y yo diría que algo también que ha perdido la familia, ¿no? La familia tiene en esto va junto también, con pegado, ¿no? Claro, ¿no? Y las instituciones educativas a nivel de proyecto, lamentablemente muchas veces muestran ese diagnóstico que yo creo que es ajustado, ¿no?, a la realidad que acabas de dar, y que es un fenómeno que se da prácticamente en casi todos los países, no voy a decir todos los países del mundo porque tenemos experiencias en esto positivas, ¿no? Entonces es una deuda y es un desafío. ¿El tema cuál es? Acabas de plantear el tema de los valores, ¿no?, a nivel institucional, o sea, ¿cuál es el valor que tiene este proyecto educativo de esta institución concreta, ¿no? Y lamentablemente a veces se encuentra uno con esto, que no es solamente la institución educativa, sino esa es también la demanda de la familia. Sí, claro, ¿no? Porque eso es lo que se privilegia, eso es lo que está en el, digamos, pues en la sociedad, ¿no? Si pudieran algunos padres, ¿no?, intervenir en la confección de los programas, ¿no?, de las instituciones, ¿qué harían? Primero, computación, inglés, y saquemos historia, geografía, ¿no?, un montón de otras, ¿para qué sirven?, ¿no? Estos otros espacios.
Entonces sí, el tema es que sigue siendo una deuda. Iniciaste la reflexión con la palabra competencia, pero hacer un poco, y sé a dónde querías ir, ¿no? Esto de la competitividad. Pero fíjate que nosotros en los últimos, ya bastante, ya lleva casi, yo diría, más de 2 décadas, venimos hablando de la palabra competencia, pero hay que hacer una diferencia, ¿no?, entre competitividad y competencia. Hoy la palabra competencia en educación viene a hacer un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Antes lo importante era el contenido, ¿no? El fin era el contenido. Hoy, cuando hablamos de competencia, el contenido es un mediador para alcanzar la competencia. Es como si fuera el contenido puesto en acción, ¿no? O sea, yo tengo contenidos que el alumno, cuando los aprende, puede alcanzar cierta competencia. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Quiero adquirir la competencia de atornillar, ¿no?, un tornillo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una serie de indicadores que me indican si el alumno aprendió a ¿qué? A seleccionar la herramienta, a saber tomar el tornillo, porque según si sea madera dura, madera blanda, ¿no?, la mampostería de una pared, ¿no?, para dónde tengo que girar, ¿no? Serían todos como indicadores. Cuando se logran, se cumplen estos indicadores, se alcanzó la competencia de, que es una forma buena, una forma que es como debería hoy ser la educación, para cumplir con esto que decimos de los alumnos. Por ahí tienen muchas cosas en la cabeza, pero cuando lo tienen que llevar a la práctica no lo saben hacer. En ese sentido, sí, como es bueno. Ser competente para, competente, no competitivo. Pero la educación que tenemos, ¿no?, es competitiva, estoy totalmente de acuerdo. Más, hay sistemas educativos que comparan escuelas, el hecho de comparar entre alumnos. Una cosa es la evaluación, cuando debo evaluar para ver cómo está el alumno, si aprende o no aprende, cuál es su situación. Y se supone que para enseñarlo más, seguro, no para decir que es burro o que exacto, es inteligente. La verdadera educación hoy, la que llamamos evaluación formativa, la función que tiene es entender qué está pasando para mejorarlo. Sí. No, a ver, cuánto no aprendió el alumno, como a veces, lamentablemente. Sí. Bueno, en este para sentido, decirle que es tonto, ¿no? Claro, pero fíjate que en este sentido, la evaluación es uno de los instrumentos de violencia que aplican algunos. Exacto, ¿no? Siempre. O sea, porque es abuso de poder, volvemos al tema del abuso de poder. Exacto. ¿No? Sí, Alejandro, si te parece, vamos a hacer un corte rapidito y regresamos con esta reflexión. Vamos a un corte y volvemos rapidito. Mujer, espiga abierta entre paños. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Alejandro Castro Santander. Él es psicopedagogo, viene de Argentina y bueno, ha escrito algunos libros sobre el tema, maneja el asunto de la violencia escolar desde hace un buen rato, con estudios, con investigación y con análisis y asesorías, conferencias, etcétera. Y me da mucho gusto que en esta visita a Chihuahua, que vino a dar una conferencia, se tome el tiempo para estar aquí y que pueda platicar con el público y que podamos analizar este mensaje tan importante. Nos quedan 7, 8 minutos, Alejandro, para ir más o menos viendo alguna conclusión. Es un tema muy amplio que bueno, vale la pena dedicarle más tiempo, ¿no? Ok, sí. Sí, es un tema, es muy desafiante, sí. Nos cambió absolutamente los climas en las escuelas, reconocemos que no podemos seguir trabajando como veníamos trabajando, algunos por ahí usamos una frase muy corta que creo que es bastante clara en esto, ¿no? Seguimos por ahí teniendo una escuela del siglo XIX, sí, con padres y docentes del XX y alumnos del XXI, sí, ¿no? Sí. Y es un desencuentro que no es bueno. Y bueno, los resultados son que nuestros alumnos no están aprendiendo lo que deben, ¿no? Y bueno, y esto es es un gran problema, ¿por qué? Porque son las generaciones que vienen, que van a continuar la tarea que habremos hecho nosotros, no muy bien evidentemente, sí. Y nosotros tenemos hoy la responsabilidad de ver qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Hay una frase que dice que si bien tenemos que seguir preocupándonos por el mundo, ¿no?, que le vamos a dejar, el planeta, ¿no?, con una mirada ecológica, ¿no?, el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, la otra pregunta es qué niños le vamos a dejar al planeta. Al planeta, sí. Entonces, bueno, son temas que creo que tenemos que seguir trabajando, pero hay que trabajar con mucha seriedad. Yo creo que pretender seguir haciendo lo mismo y
y atacar sobre todo el fenómeno de la violencia en detalles, nada más, por ahí uno dice, le hace cosquillas a la violencia, nada más, ¿no? Sí. Y por ahí parecería que se tranquiliza en un momento y de golpe vuelve a aparecer. El chiste es la prevención. La prevención es fundamental. Muy de fondo, ¿no? Y mira, la prevención, algunos llaman prevención al control, ¿no? Y es una claro. No estamos previniendo. Es prevención de verdad. Claro, la prevención es primaria. Sí. ¿Qué podemos hacer inicialmente con el tema? Y si vamos a hablar de educativo, es cómo podemos ayudar a la familia también. Sí. Porque sabemos que en la familia vamos a encontrar lo mejor y podemos encontrar lo peor. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos colaborar a veces, empoderar, ¿no? Ese término por ahí que usamos últimamente, empoderar a la familia para que tenga todas las herramientas y esté bien, ¿no? A mí me tocó escribir ahora un libro que va a salir justamente en DF, pero va a ser para México, que se llama Estar bien en la escuela. Pero toda la primera parte tiene que ver con el bienestar familiar, primero muy fuerte, para después entrar... Claro, si hay violencia en la familia, pues ¿cómo va a estar bien? Este es el tema, ¿no? Y hablar de la mamá, ¿no? Hablar mucho sobre el tema de la mamá, cómo está la madre, ya no con su hijo nacido, sino antes que nazca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la influencia del estrés, la hormona del estrés, ¿no? O sea, cómo actúa cuando la mamá, cómo está la mamá, no solamente en la relación con su pareja, sino en la relación laboral, el estrés también, laboral, claro, ¿no? El maltrato también en el trabajo, claro. Cómo justamente este estrés lo que hace es que a medida que va creciendo, ¿no? El niño dentro de la madre, donde se va reordenando su cerebro, ¿no es cierto? Aspecto, y de golpe empiezan estos picos de estrés en donde la hormona pasa directamente a la placenta. La criatura ya nace estresada. Y con problemas graves que pueden ir, ¿no es cierto?, desde un trastorno por déficit de atención, ansiedad y todo, hasta el día de mañana tener un futuro delincuente, ¿no es cierto? O sea, son todos aspectos que hoy tenemos que trabajar, y también a veces, y volvemos a lo educativo, porque esto es un círculo, ¿no?, que ojalá que sea virtuoso, ¿no?, el tema de, como cuando le pregunto a una madre a Napoleón, ¿no?, ¿cuándo tengo que empezar en serio o fuerte con la educación de mi hijo? Y Napoleón la mira y le dice 20 años antes de que nazca, ¿no? Como diciendo, vas a ser modelo el día de mañana, ¿no? Prepárate, te tendría que haber preparado mucho antes, ¿no? Sí. Entonces, esto da pie para, y también que tiene que ver con un poco esto que planteabas, ¿no? ¿Cómo le hacemos a todo esto? Uno de los grandes desafíos que tiene hoy para romper este paradigma viejo de la escuela, hoy es el tema de la educación emocional, ¿no? Lo que llamamos algunos también la alfabetización emocional, sobre todo en el aspecto social. No, porque el aspecto personal uno debería, el mejor ámbito es la familia. Claro. Deberíamos ayudarle a la familia también para que lo trabaje. Claro. ¿No? Empatía, asertividad, autoestima, comunicación, desarrollo moral. O sea, como pilares del resto de las habilidades sociales, ¿no? Sí. Y esto no solamente porque lo haya dicho Daniel Goleman cuando hizo, ¿no?, a mediados de los 90 su famoso bestseller Educación Emocional, sino porque es un tema ya que viejo, ¿no? Platón hasta lo planteaba, ¿no? Decía, según la situación emocional del alumno, esto va a condicionar su habilidad para aprender. Lo decía Platón. Claro. O sea, lo que pasa es que no le hicimos caso a Platón, nada más, ¿no? Pero son temas que lo sabemos, tiene hasta cierto sentido común, pero lo hemos descuidado, ¿no? Hemos dicho durante mucho tiempo, a la escuela se entra con la inteligencia y con la parte racional, nada más, ¿no es cierto? El corazón se queda afuera. Y yo creo que hoy el gran desafío que tenemos es ver cómo podemos hacer porque la que entra es una persona completa. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ocuparnos, ¿no?, de esa parte que tiene que ver con los aprendizajes fundamentales, que tienen que estar porque es la gran misión de la escuela, pero no podemos descuidar este otro aspecto, ¿no? Y a ver, aquel que lo ve como romántico esto y dice, no, a ver, yo quiero lo frío, ¿no?, de la relación. Lo frío de la relación es que si no hay buena convivencia, tampoco van a aprender. Claro, y formar una persona integral. Alejandro, se nos fue el tiempo, y bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá, y le agradezco también muchísimo, como siempre, al personal técnico que hace favor de transmitir, Armando en el camareo, le tocó, pero allá adentro están los demás compañeros, Omar Mares, Abraham, Chicoche, Josué, muchísimas gracias, a Viviana en la producción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.